Y listo. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro curso de temas selectos de inmunología básica y clínica. La clase pasada lo que vimos fue una breve introducción a diferentes conceptos básicos sobre inmunología que nos servirían para entonces explicar de forma más detallada todos los diferentes elementos del temario. Entonces, como parte de eso, pues la clase pasada habíamos empezado a ver esto que nosotros conocemos como inmunidad innata. Si ustedes recuerdan, vimos brevemente cuáles son las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y estas, pues básicamente es que la inmunidad innata ya se encuentra lista para defendernos ante cualquier posible agresión a través de las diferentes barreras que se pueden encontrar en los tejidos y, bueno, diferentes elementos que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Solo déjenme ver la hora. 2:06. Natalia, ¿será que me puedes ayudar si te pongo de coanfitriona? Sí, doctor. Vale, muchas gracias. Entonces, hablaba de Ok. las barreras, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, cómo existen barreras mecánicas, químicas y microbiológicas, ¿no? Vimos las de la piel, las del intestino, los pulmones y las de las mucosas nasal y oral, ¿no? En las cuales tenemos que, aparte de que existen, por ejemplo, las lágrimas, el flujo longitudinal de aire o de fluidos, pues tenemos diferentes elementos químicos y la microbiota que compite con otras especies microbianas para defendernos. Algo muy importante es que la especie humana, al igual que muchas otras especies de animales, han evolucionado al mismo tiempo que las bacterias. Entonces, tenemos diferentes formas de reconocer a las bacterias. Una de ellas, pues, es a través de la respuesta inmune adaptativa de forma específica, reconociendo cualquiera de los elementos que conforman a un patógeno. Sin embargo, algo que caracteriza a muchos patógenos para los humanos, al menos, y para los ratones, es que comparten patrones moleculares. Estos patrones moleculares nosotros les vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs. Y aquí nosotros podemos ver la membrana celular de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, ¿sí? Y podemos observar cómo están compuestas, a pesar de que tienen estos patrones repetidos, están compuestas por diferentes elementos. Una de las principales características es que en las bacterias gram positivas, la membrana celular está adjunta a una barrera de péptidoglicano, lo cual puede ser fácilmente reconocido por el sistema inmunitario. Esta pared de péptidoglicanos no está tan expuesta en el caso de las bacterias gram negativas, ya que estas bacterias tienen una membrana externa, en la cual, además de que existen diferentes proteínas de superficie, existen lipopolisacáridos, ¿sí? Estos lipopolisacáridos son también conocidos como endotoxinas y son uno de los principales desencadenantes de los mecanismos inflamatorios. Entonces, cada vez que ustedes vean estas siglas, LPS, nos referimos al lipopolisacárido. A pesar de que existen diferentes lipopolisacáridos, por ejemplo, el de E. coli es diferente al de Klebsiella, es diferente al de Proteus, es diferente al de Acinetobacter. Nosotros podemos distinguir que tienen, a pesar de sus diferencias, varios elementos en común, lo cual hace que se puedan reconocer por receptores preformados, ¿sí? Otra de las formas que tiene nuestro sistema inmune para defendernos contra cualquier patógeno o partícula que pueda en un momento dado generar una alteración a la homeostasis, pues es a través de la fagocitosis. Esta fagocitosis es llevada a cabo por principalmente aquellas células fagocíticas, como son principalmente los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, podemos ver aquí cómo un macrófago puede expresar diferentes receptores en su superficie, y estos receptores lo que son receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Nosotros les vamos a llamar a estos receptores de reconocimiento de patrones PRR por sus siglas en inglés, que es Pattern Recognition Receptor. Entonces, vemos cómo tiene un receptor para lipopolisacárido que le llamamos CD14. Tiene aquí otros receptores que vamos a ver más a detalle a continuación, como el receptor tipo TOL4, receptor carroñero, receptor de glucano y receptor de manosa. A través de estos receptores, los macrófagos pueden detectar cuando se encuentra alguna bacteria.
¿Cómo detectan que es una bacteria? Pues por el reconocimiento de esos patrones moleculares asociados a patógenos. Una vez que lo reconocen, se inicia una vía de señalización intracelular que lo que favorece es que los macrófagos se activen, que produzcan diferentes citocinas con potencial inflamatorio, que produzcan quimiosinas y que produzcan algunos mediadores lipídicos que tienen potencial inflamatorio. Otra de las cosas que se desencadenan a partir de este reconocimiento es el mecanismo de fagocitosis, en el cual los macrófagos endocitan su membrana formando una vesícula en la cual se contiene, en este caso, a la bacteria, pero pues no solamente pueden ser bacterias, ¿no? También pueden ser diferentes partículas, como por ejemplo los tintes de los tatuajes. En general se quedan porque son fagocitados por los macrófagos que se encuentran en el tejido. Entonces, estas partículas son endocitadas en vesículas que nosotros vamos a llamar fagosomas, ¿sí? Estos fagosomas se pueden encontrar en el citoplasma y se fusionan con otras vesículas que ya existían dentro de los macrófagos que contienen enzimas líticas, es decir, enzimas que destruyen. Estas vesículas con enzimas líticas les vamos a llamar lisosomas. Una vez que ocurre la activación de los macrófagos, se fusionan estas dos vesículas, el fagosoma con el lisosoma, y conforman una vesiculota llamada fagolisosoma, en la cual, ahora sí, este contenido de enzimas lipídicas se va a encargar de degradar al patógeno, sea una levadura, sea una bacteria, una partícula, etcétera, ¿no? Va a hacer un intento por degradarlo y entonces agarrar pedacitos de ese patógeno y presentárselos a células T, que son la parte de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Este mecanismo fue descrito por Elia Meshnikov, que es uno de los padres de la inmunología celular, ¿sí? Cuando ustedes ven en la historia, durante mucho tiempo lo que se conoce hoy en día como inmunología era en realidad serología. Lo que se estudiaba era las características y la unión de anticuerpos a sus antígenos, a través de un montón de técnicas bioquímicas y diferentes metodologías. No fue hasta que Elia Meshnikov vio en su microscopio cómo al picar con una aguja de erizo a una estrella de mar, se acercaban células a esta aguja y se podía ver dentro de esas células el color de la aguja. Eso significaba que las células se comían aparte de ese organismo agresor. Entonces es lo que él llamó fagocitosis y bueno, es un mecanismo que es primordial en la defensa contra diferentes tipos de patógenos. Durante este mecanismo de fagocitosis, pues existen diferentes mecanismos intracelulares. Uno de ellos es que las vesículas fagocíticas tienen un pH muy bajo, es un pH de 3.5 a 4. Si recordamos que el pH fisiológico es de 7.3, pues vemos que esto puede ser definitivamente bactericida o en algunos casos puede ser bacteriostático, ¿no? Puede favorecer que las bacterias simplemente no proliferen, pero se mantengan ahí. Otras de las cosas que existen en esta fagocitosis es pues la producción de especies reactivas de oxígeno. Una, algunos ejemplos de de estos productos derivados de especies reactivas del oxígeno incluyen al superóxido, al peróxido de hidrógeno y a los radicales hidroxilos e hipohalitos. Entonces, estas especies reactivas del oxígeno y del hidrógeno lo que pueden generar es un ambiente en el cual las bacterias no pueden llevar a cabo la respiración y no pueden llevar a cabo su metabolismo, por lo cual mueren. Otros elementos que se encuentran al interior de los fagocitos pues incluyen al óxido nítrico, proteínas catiónicas y defensinas, y enzimas líticas como la lisosima, que lo que hace es disolver las paredes de las bacterias gram positivas, y algunas otras como las hidrolasas ácidas, que lo que hacen es, pues, digerir a las bacterias, ¿sale? Les decía que no solamente los macrófagos pueden fagocitar, también los neutrófilos, ¿sí? Entonces, los neutrófilos también se encargan de reconocer a los patrones moleculares asociados a patógenos y de una vez que los reconocen, endocitarlos en los fagosomas, y en este caso los neutrófilos tienen características diferentes a los macrófagos. Algunas de ellas es que tienen gránulos en su interior que tienen diferentes elementos tóxicos.
Estos los podemos conocer como gránulos primarios y gránulos secundarios, que pues lo que tienen son todos estos elementos tóxicos que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Espérenme tantito. Estoy aceptando a los reumas que se habían salido. ¿Qué es lo que hacen? Pues que en esta fusión del fagosoma con los gránulos primarios y secundarios se favorezca la degradación de las bacterias para su eliminación por un lado y por otro para el inicio de la respuesta adaptativa. ¿Sale? Entonces, estos receptores de reconocimiento de patrones tienen características especiales. Algunas de estas es que, bueno, son distintos de los receptores de la respuesta inmune adaptativa. ¿En cuanto a qué? Pues que, por ejemplo, los receptores de reconocimiento de patrones o los receptores de la respuesta inmune innata ya están heredados en el genoma. Tal cual y como heredamos el gen, es como se va a expresar la proteína. Mientras que en el caso de la respuesta adaptativa, no. Una vez que nosotros heredamos un gen de receptores tipo receptor de célula B o receptor de célula T, que son los receptores adaptativos, empezó a hablar la Alexa. Una vez que heredamos a esos receptores sufren un mecanismo que se conoce como recombinación somática, que va a cambiar los genes y va a cambiar la diversidad de elementos que podemos reconocer. Entonces, los genes que tenemos de la respuesta inmune adaptativa no son tal cual los heredamos, ¿sale? Otra característica que tienen es que, bueno, los genes de la respuesta, perdón, los receptores de la respuesta inmune innata. ¿Alguien tiene encendido el audio? A ver, parece que ya. Los receptores entonces de la respuesta inmune innata están expresados por todas las células de un tipo de célula en particular. Por ejemplo, todos los macrófagos expresan TLR4 y todos los TLR4 que son expresados por todos esos macrófagos son iguales, ¿sí? Mientras que por otro lado, en la respuesta inmune adaptativa eso no es así. Un receptor de células B se puede expresar en diferentes células B. Todas las células B tienen un receptor. Sin embargo, todos esos receptores son distintos entre ellos porque tienen diferentes especificidades. Cada célula B reconoce a un antígeno en particular. Eso hace que los receptores no sean idénticos entre todas las células de un tipo en particular. ¿Sale? Otra de las cosas es que los receptores de la respuesta inmune innata desencadenan una respuesta inmediata, mientras que los receptores de la respuesta adaptativa tardan un tiempo considerable. Ya les decía yo que al menos de 7 días en generar una respuesta. Los receptores de la respuesta inmune innata tienden a reconocer a un rango amplio de patógenos, ¿sí? Si una célula, en este caso otra vez el macrófago, tiene un TLR4, no solamente puede reconocer a E. coli, sino que también puede reconocer a una levadura, también puede reconocer a una bacteria o puede reconocer incluso a elementos propios que puedan unirse a este TLR4 y entonces se desencadena una respuesta. En el caso de las células de la respuesta inmune adaptativa no es así, porque solamente tienen una especificidad por célula. ¿Sale? Los receptores de la respuesta inmune innata, entonces, interactúan con un rango de estructuras de un cierto tipo, es decir, con los patrones moleculares asociados a patógenos, que se llaman patrones, porque tienen características en común, mientras que los receptores de la respuesta inmune adaptativa solamente reconocen al antígeno para el cual son específicas. ¿Sale? Por otro lado, tenemos que los receptores de la respuesta inmune adaptativa, pues sus genes están codificados en múltiples segmentos, que son los segmentos B de J, que vamos a ver después, que sufren un rearreglo génico y que se distribuyen de forma clonal. Significa que una célula adaptativa con una especificidad determinada se va a llamar clona y una vez que se activa prolifera de forma clonal, es decir, haciendo clones de sí misma, ¿sí? Otra de las cosas es que los receptores de la respuesta inmune adaptativa son capaces de discriminar entre estructuras que están incluso un poco distintas, ¿sí? Con que tú desnaturalices a una proteína, esa proteína cambia su reconocimiento por la respuesta inmune adaptativa. Entonces, el ejemplo más clásico de los receptores de reconocimiento de patrones son los receptores tipo TOL, ¿sí? Estos receptores tipo TOL se llaman tipo TOL porque los receptores TOL originales fueron descritos en la mosca de la fruta Drosophila. Entonces, como los que descubrieron en mamíferos se parecían mucho, les llamaron TOL-like
¿no? Entonces, por eso sus siglas en inglés son Toll-like receptor. Estos receptores se pueden encontrar en la superficie de diferentes poblaciones celulares y no solamente en la membrana. Los que podemos encontrar en la membrana son principalmente el TLR2, que puede encontrarse o formando homodímeros, es decir, dímeros de la misma molécula, dos TLR2 juntos, o formando heterodímeros, por ejemplo, TLR1 con TLR2 y TLR2 con TLR6. Otros de los que podemos encontrar en la membrana celular incluyen al TLR4 y al TLR5. Ustedes pueden ver aquí cómo tienden a reconocer algún tipo de molécula en particular. Por ejemplo, el TLR4 reconoce al lipopolisacárido, el TLR2 reconoce al peptidoglicano bacteriano, este heterodímero de TLR1 con TLR2 reconoce lipopéptidos bacterianos y el heterodímero de TLR2 con TLR6 reconoce a otro tipo de lipopéptidos bacterianos. Estos receptores TLR no solamente se pueden encontrar en la membrana de las células, también se pueden encontrar en endosomas citoplasmáticos. Esto es algo muy interesante, que los receptores tipo TOL que nosotros encontramos en endosomas suelen ser aquellos que reconocen RNA de doble cadena, RNA de simple cadena, o islas de citosina y guanina que se llaman CPG. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué los receptores tipo TOL que se encuentran a nivel intracelular o endosomal son los que reconocen a este tipo de moléculas? A ver, que levanten la mano. Bueno, si no preguntan ustedes, les pregunto yo. Víctor Encinia, ¿por qué cree, doctor, que sea esto? ¿Por qué los receptores que se encuentran en los endosomas reconocen a este tipo de estructuras moleculares? ¿Está conectado? Víctor a la 1, Víctor a las 2, Víctor a las 3. Yo creo que no está conectado, entonces lo ponemos en la sala de espera. Vale. Entonces, estos receptores endosomales, chicos, lo que pasa es que se encuentran a nivel endosómico, ¿sí? Porque lo que hacen es reconocer al material genético viral, exactamente. Como los virus se introducen en las células y dentro de las células es donde liberan acuérdense que los virus están formados solo por nucleótidos, es decir, DNA o RNA, y una cápside proteínica, ¿no? Entonces, es difícil encontrar RNA o DNA viral fuera de las células, por ahí flotando, digamos, en el plasma o en los tejidos. Lo que pasa es que lo podemos encontrar solamente de modo intracelular. Por eso, estos receptores TLR3, TLR7, 8 y 9 se encuentran en los endosomas, ¿sale? Ok, entonces, ¿cuántos diferentes receptores tipo TOL hay? En los ratones se han descrito hasta 9, ¿sí? Y es decir, hasta estos 9, TLR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se encuentran en ambos, en humanos y en ratones. El TLR10 se ha descrito solamente en humanos y el TLR11, 12 y 13 se han descrito solamente en ratones, ¿sale? Entonces, estos receptores pues tienen diferentes especificidades y se expresan en diferentes poblaciones celulares. Por ejemplo, los lipomananos, lipoproteínas, como pueden ser los lipopéptidos diacílicos o triacílicos, los beta-glucanos de la pared celular que se pueden encontrar, por ejemplo, en hongos, o el simosan que se puede encontrar en hongos, pueden ser reconocidos por TLR2 heterodimérico. Por ejemplo, habíamos visto ya hace rato, ¿no? El RNA de doble cadena se reconoce por el TLR3, el TLR4 reconoce ácido lipoteicoico y lipopolisacárido, el TLR5 flagelina, TLR7 RNA de cadena simple, igual que el TLR8, el TLR9 lo que reconoce es las islas de CPG o que se pueden encontrar tanto en bacterias como en algunos virus, como el herpes. El ligando, por ejemplo, el TLR10 todavía no se conoce, y bueno, el TLR11 puede reconocer elementos o patrones moleculares encontrados en protozoarios, como puede ser toxoplasma. El TLR12 puede reconocer también elementos de protozoarios como la profilina del toxoplasma. Y el TLR13 lo que reconoce es RNA de simple cadena. ¿Sale? Ah, vale. Que ya vi el mensaje de Víctor. Entonces, lo que ocurre una vez que estos receptores tipo TOL
reconocen a, por ejemplo, algún componente de la pared celular bacteriana es que inician un ciclo de señalización. Sin embargo, no solamente tenemos a este tipo de receptores. Sabemos que existen otros, como por ejemplo los receptores de lectinas, que lo que reconocen son polisacáridos que se encuentran en los hongos, ¿sí? Que también se pueden encontrar en la membrana celular. Ya habíamos hablado de los receptores endosomales, como el TLR3, 7 y 9. Sin embargo, existen otro tipo de receptores de reconocimiento de patrones que no se encuentran ni en la membrana ni en los endosomas, se encuentran en el citoplasma. Y esto incluye a los receptores tipo NOD, o NOD-like receptors, que pueden reconocer a diferentes elementos de bacterias intracelulares, y los receptores tipo RIC, que lo que reconocen es a RNA viral. ¿Sí? Estos receptores, como ustedes pueden ver, tienen estructuras similares a los de los TLRs, y censan a aquellos patógenos que pudieran infectar de forma intracelular a diferentes células, ¿sí? Les decía que una vez que se activan estos receptores tipo TOL, existen diferentes vías de señalización intracelular. Una de ellas es la principalmente mediada por esta molécula que se llama MID88. MID88 junto con otra molécula que se llama TRIF, lo que hacen es enviar el mensaje al núcleo, es decirle, núcleo, los receptores tipo TOL ya reconocieron algo, hay que generar una respuesta inmediata. Entonces, lo que ocurre es que se activa un factor de transcripción, ¿no? Si ustedes recuerdan un factor de transcripción, lo que es una proteína que se encuentra en el núcleo, que se une a promotores de genes y que induce la expresión de cierto grupo de genes. Entonces, uno de estos factores de transcripción se llama NF-κB, y NF-κB es relacionado con la producción de muchas citocinas inflamatorias y moléculas antiapoptóticas. ¿Por qué queremos que se produzcan moléculas antiapoptóticas? Pues porque queremos que nuestra célula inmune, que está reconociendo a un patrón molecular asociado a patógenos, sobreviva durante más tiempo. Entonces, NF-κB, por ejemplo, puede hacer que se produzca TNF, interleucina 1, interleucina 6 o moléculas de coestimulación, que lo que hacen es inducir inflamación aguda y estimular a la respuesta inmune adaptativa. Otro de los genes que se puede inducir gracias al reconocimiento en particular de los receptores tipo TOL endosomales es el de el factor de transcripción asociados a interferones de tipo 1. Estos factores de transcripción lo que hacen es que se produzcan interferones que, como ya vimos en la clase anterior, lo que hacen es favorecer un estado antiviral. ¿Sale? Hay un tipo particular de receptores de reconocimientos de patrones que nosotros llamamos el inflamasoma. Este inflamasoma es en realidad no solamente un receptor, sino una estructura compleja a nivel tridimensional en la cual uno de sus componentes es un receptor tipo NOD, NLR. Este receptor NLRP3 se encarga de reconocer a diferentes elementos de peligro, ¿sí? Uno de ellos pues, puede ser bacterias extracelulares. Otro puede ser, por ejemplo, los cristales de urato monosódico en el caso de la enfermedad causada por ácido úrico o la gota. Una vez que este receptor en el RP3 reconoce a todos estos posibles señales de peligro, lo que ocurre es que está conformada por otros diferentes elementos como un adaptador llamado ASC y una parte en la cual se encuentra una caspasa 1 inactiva. ¿Sí? Una vez que ocurre el reconocimiento, esta caspasa 1 se activa, se le corta un fragmento y esta caspasa 1 favorece el procesamiento de citocinas inflamatorias, en particular de dos. Una es la interleucina 1 beta y otra es la interleucina 18. ¿Qué pasa con estas citocinas? Que el gen se encarga de producir a la proteína, pero esta proteína está inactiva y se le llama prointerleucina 1 beta. No es hasta que se activa toda esta vía y que actúa la caspasa 1 que se le corta un cachito a esta prointerleucina 1 beta y entonces queda la interleucina 1 beta madura que es secretada al medio y puede inducir una potente acción inflamatoria. Tan potente que yo les mencionaba que la interleucina 1 se conoce como el pirógeno endógeno porque causa fiebre, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, este inflamasoma, les decía yo que es una estructura tridimensional compleja en la cual podemos ver aquí cómo está este receptor de reconocimiento de patrones, el NLRP3, el adaptador ASC, que se encuentra unido a las caspasas, ¿no? Que a final de cuentas, recordemos lo que hace la caspasa, es cortar a la prointerleucina 1 beta
para que se haga interleucina 1 beta madura y pueda generar un estado proinflamatorio que ayude a eliminar esa señal de peligro. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, ¿No? pero entonces el NLRP3 es el más característico para el reconocimiento de las de daño o Existen tiene, o qué. diferentes, ok. Existen todos los receptores de reconocimiento de patrones pueden reconocer señales de daño y qué bueno que traes eso a cuenta porque, déjenme les pongo rápido esto. No solamente existen patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? También existen diferentes patrones moleculares asociados a daño, ¿sale? Esos patrones moleculares asociados a daño, lo que pueden hacer es que se produzcan en nuestro mismo organismo, ¿no? Entonces, tenemos que los patrones moleculares asociados a patógenos, algunos de los ejemplos tenemos al lipopolisacárido, ¿sí? Tenemos al muramil dipéptido, que también se puede encontrar en bacterias gram negativas. Tenemos al RNA viral o al DNA viral, ¿no? O a los diferentes polisacáridos que se encuentran en los hongos. Sin embargo, como bien me hizo notar su compañero, existen otro tipo de patrones moleculares que se conocen como patrones moleculares asociados a peligro o a daño. Esta D viene del inglés danger. Entonces, estos lo que son elementos que se producen en nuestro propio organismo, pero que funcionan como una señal de alarma. ¿Cuál es un ejemplo de estos? El ATP extracelular, ¿no? Sabemos que el ATP se debe encontrar solamente al interior de las células. Si una de nuestras células inmunes detecta ATP extracelular, significa que hay muerte celular, necrosis, digamos, en alguno de los tejidos, y entonces esto, pues no está bien, hay que generar una respuesta de peligro, ¿no? Otro que puede haber es el citocromo C, ¿sí? Otro de los diferentes, por ejemplo, patrones moleculares asociados a peligro son los cristales de urato monosódico. Y en general los cristales, fíjense, porque los cristales de colesterol, por ejemplo, o los cristales de calcio también pueden funcionar como patrones moleculares asociados a peligro. En el caso del asma, en la mucosa respiratoria existen los cristales de Charcot-Leyden, los cuales también son potentes patrones moleculares asociados a peligro que pueden ser reconocidos incluso por los mismos receptores. Un ejemplo es el más conocido de los receptores de reconocimiento de patrones, o PRR, ¿sí? Que es el TLR4. El TLR4 puede tanto reconocer al lipopolisacárido como otra patrón molecular asociado a peligro que se llama proteína de choque térmico 60. Entonces, como tienen una especificidad no tan estricta, este tipo de receptores pueden reconocer a diferentes moléculas. Lo que tienen en común es que todas esas moléculas dan una señal de peligro, ¿no? El inflamasoma es uno más de los receptores. Lo que tiene el inflamasoma y lo que hace que llame mucho la atención de diferentes, por ejemplo, grupos de investigación, es que la respuesta inflamatoria que genera es muy potente, ¿sí? La respuesta mediada por interleucina 1 beta o por interleucina 18 es muy activa. En el caso de las enfermedades reumáticas, en la que más se tiene claro que participa es, por supuesto, en la gota, ¿no? En la artritis reumatoide, espondiloartritis, osteoartritis, no se sabe tanto del papel de activación del inflamasoma, por ejemplo, y actualmente ya existen fármacos que intentan inhibir al inflamasoma para el tratamiento de diversas enfermedades. No sé si eso más o menos resolvió la duda. Sí, Doc, gracias. Vale, pues. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Vale, pues. Entonces, una vez que ocurre este reconocimiento de los patrones moleculares, se pueden producir diferentes citocinas. No me voy a detener mucho aquí porque esto ya lo vimos la clase pasada. Pero bueno, otro de los mecanismos muy importantes que ocurre en esta inmunidad innata, chicos, es algo que se conoce como la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, ¿sí? Neutrophil Extracellular Trap, se abrevia como NET,
Entonces, a la formación de estas trampas se le conoce como netosis. Y es básicamente una función que pueden llevar a cabo los neutrófilos, en la cual al reconocer a estos diferentes patrones moleculares, lo que puede hacer es estallar, ¿sí? Es un fenómeno de muerte en el cual el neutrófilo se muere definitivamente, se descompacta la cromatina que está en su núcleo, se liberan los gránulos y todo el DNA que normalmente está enrollado en las histonas se desenrolla y explotan formando estas redes extracelulares. Lo que podemos nosotros ver aquí es una microscopía de una trampa extracelular de neutrófilo, en la cual pues está expuesta la elastasa de neutrófilos, la mieloperoxidasa, la cromatina, la cual tiene por sí sola actividad antimicrobiana, y el DNA de los neutrófilos, ¿no? Entonces, eso funciona para diferentes cosas. Una de las más básicas, pues es que es esto, como una telaraña de Spider-Man, la cual se quedan atrapadas los diferentes patógenos, y mientras están atrapadas, los diferentes componentes antimicrobianos que se encuentran aquí, pues los matan, ¿no? O se permite que lleguen otras células, por ejemplo, un macrófago a fagocitarlas, o una célula B a reconocerlas, o bueno, se favorece el inicio de inflamación. Esto no siempre es sano, ¿no? Por supuesto que es algo que ocurre siempre. De hecho, los neutrófilos muy fácilmente hacen netosis. Quien descubrió a las netosis fue el doctor Arturo Chilinski, que es un investigador mexicano que estudió en Ciencias Biológicas del Poli y que actualmente es el jefe del departamento de microbiología y de inmunología del Instituto Max Planck en Alemania. Intentó pedir trabajo en biológicas y no le dieron, pero sí lo contrataron en Max Planck y ahí es donde trabaja. Entonces, una de las características principales que descubrió el doctor Chilinski, pues es esta capacidad bactericida. Sin embargo, se ha visto que esto puede proporcionar inflamación sobre la fisiopatología de muchas enfermedades que se desconocían. Un ejemplo es el lupus. En lupus y en otras enfermedades se sabe que existen anticuerpos antinucleares o anticuerpos anti-DNA. Sin embargo, pasa algo similar a lo que les decía del ATP. ¿Por qué habría DNA extracelular si el DNA tiene que estar normalmente en los núcleos, ¿no? Y esta exposición de DNA de forma extracelular que ocurre por los neutrófilos podría explicar el por qué. Y de hecho, los pacientes con lupus tienen un aumento en la netosis. Hay un grupo de investigación en nutrición que es liderado por la doctora Diana Gómez y por el doctor Giram Torres Ruiz, en el cual se estudia precisamente esto, ¿no? Se estudia cómo las trampas extracelulares de neutrófilos están aumentadas en los pacientes con lupus, y no solamente están aumentadas, sino que tienen funciones distintas, tienden a inducir más respuestas inflamatorias. Una investigadora, por ejemplo, de Iztacala, la doctora Gina García Romo, publicó en Science por primera vez un estudio en el que se demostraba que las NETs participaban en lupus en niños y que estas NETs lo que hacen es favorecer que las células dendríticas plasmacitoides produzcan cantidades muy altas de interferón que llevan a los pacientes a un estado proinflamatorio muy severo, ¿sale? Entonces, estas NETs, pues básicamente lo que hacen es explotar para generar mecanismos bactericidas. Sin embargo, bueno, tienen este lado patogénico que también se puede ver, por ejemplo, en COVID, ¿no? En COVID se ha sospechado que ya que muchos de los elementos del virus pueden inducir netosis, esta netosis es la que podría explicar la microtrombosis que se observa en el pulmón de estos pacientes, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok, parece que no. Vale, pues a ver, hay aquí un comentario que no. Vale, entonces vamos a pasar rápidamente a los siguientes temas y vamos a ver algo así de forma muy resumida que es la inflamación, ¿sí? La inflamación es un mecanismo iniciado por la respuesta inmune que se describió incluso antes de que se supiera que existía el sistema inmune, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí cuáles son los 5 principales pilares de la inflamación, ¿no? Estos pilares pues incluyen el calor, el rubor, el edema o hinchazón, el dolor y la pérdida de la función, ¿no? Básicamente, estos 5 pilares nos hablan de lo que nosotros como médicos o como científicos conocemos como el proceso inflamatorio. Como les digo que esto se describió mucho antes de las descripciones moleculares clásicas, es una descripción clínica. En cualquier caso en el que nosotros observemos un tejido en el cual encontremos calor, rubicundez,
hinchazón, dolor y pérdida de la función, podemos hablar de inflamación. Entonces, este concepto sigue vigente. Muchas veces hoy en día se encuentran características proinflamatorias en una enfermedad. ¿Por qué se dice proinflamatorias? Porque no se observa como tal o en el tejido a nivel macroscópico o microscópico inflamación. Solamente se encuentra la producción de moléculas que podrían favorecer a la inflamación. ¿Sale? Entonces, pues estas características nos ayudan a llegar a esta definición de inflamación. Entonces, definimos inflamación como la acumulación local de líquido, leucocitos y proteínas plasmáticas en respuesta al daño tisular. ¿Sí? Esta sí es una definición, les decía yo, bastante estricta. En el caso en el que la presencia de uno solo de los signos no habla de inflamación, ¿no? Ustedes saben que existe, por ejemplo, el dolor neuropático. Entonces, el dolor neuropático puede deberse a inflamación, sí, pero no siempre. Entonces, no podemos decir que en ese momento hay inflamación hasta que no demostremos esta acumulación de líquidos, leucocitos y proteínas plasmáticas en respuesta a un daño a los tejidos. ¿Cuáles son las diferentes características de la inflamación de acuerdo con el tiempo? Pues que bueno, la podemos clasificar en inflamación aguda y crónica. La inflamación aguda aparece en minutos a horas y la inflamación crónica, pues bueno, días, semanas, meses o años incluso, ¿no? Una de las principales características de los tejidos que nos ayudan a distinguir entre sí lo que vemos es inflamación aguda o crónica, pues nos habla del tipo de infiltrado celular que observamos. Principalmente cuando hay inflamación aguda, lo que vemos es un infiltrado de células polimorfonucleares o neutrófilos, porque estas células son de la inmunidad innata y llegan muy rápido al tejido en cuanto hay inflamación. Sin embargo, cuando hay inflamación crónica, lo que vemos es principalmente un infiltrado de células mononucleares, en las cuales lo que podemos ver pues, son principalmente linfocitos y monocitos o macrófagos. ¿Sale? Normalmente la inflamación aguda suele ser autolimitada, ¿no? Esto de leve, pues depende del momento en el que ocurra, ¿no? Una mordida de un perro te puede generar una inflamación bastante severa, que es inflamación aguda. Pero lo que sí ocurre es que se tienden a autolimitar con el tiempo. Una de dos, o se te cae el pie en el que te mordió el perro, o la inflamación se resuelve, ¿no? Entonces, esto es diferente a lo que ocurre con la inflamación crónica. La inflamación crónica suele ser grave y suele ser progresiva. Entonces, esto se debe a mecanismos distintos a nivel molecular. Por ejemplo, los signos y síntomas de la inflamación aguda suelen ser muy prominentes. Duele mucho el pie en el caso de la mordida de perro, se ve muy inflamado, está muy rojo, ¿sí? Y en el caso de la inflamación crónica, pues estos signos pueden ser sutiles. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo las enfermedades reumáticas o cutáneas inflamatorias o inflamatorias del sistema digestivo no aparecen de forma súbita, aparecen de forma insidiosa, ¿no? Y esto pues va ocurriendo con el tiempo. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo, conforme pasa el tiempo, lo primero que ocurre es edema, es decir, acumulación de líquido en los tejidos que nosotros podemos observar aquí en estas dos biopsias. Lo que sigue respecto al tiempo es la llegada de los neutrófilos. Nosotros podemos ver aquí en este lado en la izquierda un caso de inflamación muscular aguda en el que vemos a estas células polimorfonucleares, ¿sí?, que se encuentran infiltrando al tejido. Mientras que este infiltrado de neutrófilos va desapareciendo conforme el tiempo, porque los neutrófilos tienen una vida media bastante corta y se mueren ahí en el tejido, y van siendo reemplazados por células mononucleares como monocitos y macrófagos, que son los que podemos observar en una biopsia de un tejido con inflamación crónica. Otra de las diferencias entre inflamación aguda y crónica pues son los cambios vasculares, ¿no? Normalmente hay un equilibrio entre los líquidos que se encuentran a nivel vascular y en la matriz extracelular. Sin embargo, en un tejido inflamado ocurre vasodilatación arteriolar, hay migración de neutrófilos, se expande el lecho capilar y esto favorece que al aumentar la presión hidrostática y también disminuir la presión oncótica, lo que se produzca pues, es una extravasación de las proteínas plasmáticas que a través de ósmosis favorece el que se jale líquido y se induzca edema de los tejidos, ¿sí? Entonces, esto explica el por qué en caso de inflamación hay edema y hay rubor y calor, gracias a esta importante vasodilatación y cambio en la dinámica de los fluidos.
Normalmente, pues lo que vemos es un equilibrio entre la presión hidrostática y coloidosmótica. Sin embargo, cuando existen diferentes alteraciones, pues podemos ver cómo ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay extravasación de líquido en ausencia de inflamación, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el edema cardiogénico o en el edema renal, lo que vemos es un trasudado en el cual lo que se encuentra es principalmente líquido, con pocas proteínas y con pocas células. Sin embargo, cuando hay inflamación, la activación de todos estos patrones de reconocimiento que vimos anteriormente, lo que favorece es que se encuentren abundantes proteínas y abundantes células en el exudado. Entonces, eso le da por una parte el nombre y por otro lado nos ayuda a determinar si lo que vemos es un proceso, por ejemplo, por alteración en la dinámica de fluidos o un proceso inflamatorio como tal. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a nivel sanguíneo lo que tenemos son diferentes mediadores de la respuesta inmune adaptativa, como pueden ser monocitos, neutrófilos y diferentes proteínas plasmáticas, que una vez que ocurre el fenómeno inflamatorio, se van a extravasar y van a salir a los tejidos, ¿no? Este mecanismo, pues, es precisamente inducido por lo que acabamos de ver. Como estos patrones moleculares pueden ser reconocidos, ya sea a nivel extracelular, citosólico o endosomal, o por ejemplo, a través del inflamasoma, y lo que se favorece es que se produzcan citocinas como TNF, interleucina 1 beta, y que se aumente la expresión de moléculas de adhesión, que lo que van a inducir, pues, es la inflamación aguda, ¿sale? Además de esto, uno de los mecanismos principales que ocurre es que hay cambios en los fosfolípidos de la membrana celular, dentro de los cuales, por ejemplo, las fosfolipasas inducen la generación de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, a través de la acción de enzimas como la ciclooxigenasa y la 5-lipooxigenasa, lo que pueden favorecer es la producción de mediadores muy inflamatorios, como las prostaciclinas, los tromboxanos y las prostaglandinas. ¿Sí? En el caso de la 5-lipooxigenasa, lo que se produce es principalmente la producción de leucotrienos, como el leucotrieno B4, C4D4 y E4, además de lipoxinas. ¿Sale? Esto lo tenemos que tener muy en claro porque los medicamentos más usados a nivel mundial son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que lo que hacen es precisamente inhibir a esta ciclooxigenasa y por lo tanto disminuir la extravasación de células, proteínas y líquidos, y por otro lado, disminuir también la atracción de neutrófilos a través de la disminución de la quimiotaxis. Cuando ocurren estos mecanismos inflamatorios, se producen estas citocinas, de las cuales ya habíamos hablado, como pueden ser interleucina 1, 6 y TNF, ¿no? Las cuales pueden ser tanto pirógenos, como pueden aumentar la síntesis de proteínas de fase aguda por el hígado, pueden aumentar la permeabilidad vascular, pueden aumentar las moléculas de adhesión del endotelio. ¿Para qué hacen eso de aumentar la expresión de moléculas de adhesión? Pues para que estas células que van migrando por acá se queden en el endotelio y pasen al tejido inflamado, ¿sale? También pueden, por ejemplo, regular la producción de plaquetas y la activación de diferentes células inmunes. Entonces, en este proceso inflamatorio hay principalmente 4 fases del paso de células de la luz intravascular a los tejidos. Y estas son, pues, principalmente el rodamiento, la activación, la adhesión y la migración transendotelial. Estos 4 pasos aquí se ven como muy simples. Sin embargo, en realidad, pues son bastante complejos, ¿no? En el rodamiento lo que ocurre es que aquí tenemos a nuestro neutrófilo que va circulando, que lo que tiene es expresada en su membrana integrinas y ligandos de selectinas y receptores de quimiosinas que le permiten detectar qué es lo que va pasando. Este neutrófilo se mueve gracias al flujo sanguíneo, gracias a que el corazón empuja la sangre y, por lo tanto, también empuje los neutrófilos, ¿no? Sin embargo, un tejido inflamado, como habíamos quedado, lo que favorece es la expresión de moléculas de adhesión. Entonces, este neutrófilo se va a quedar pegado gracias, imagínense que lleva un velcro, ¿no? Que el neutrófilo lleva una parte del velcro y el tejido se queda con la otra parte. Una vez que pasa, se queda atorado. Una vez que se queda atorado, sigue rodando y sigue reconociendo a estas diferentes moléculas de adhesión. Ya que las reconoce, en el momento en el que es suficiente este umbral de activación, lo que ocurre es que nuestra célula se activa, ocurre también una activación de las células endoteliales y este neutrófilo pasa a través de 2 células endoteliales para llegar a los tejidos, ¿no? Este paso es principalmente mediado
por las quimiosinas, que son las que vimos en la clase pasada, que lo que forman es un gradiente que atrae a las diferentes poblaciones celulares. Entonces es así como, pues no solamente uno, sino muchos neutrófilos pueden pasar a un tejido en el caso de la inflamación aguda. ¿Sale? Otra de las cosas importantes es que normalmente durante la inflamación aguda, lo que pasa es que una de dos, o se cura o se resuelve a través de la eliminación de los estímulos o de la sustitución de células lesionadas. Sin embargo, esto puede progresar y cuando esto progresa, lo que pasa es que durante la inflamación crónica, el tipo de infiltrado, que es principalmente por células mononucleares, lo que favorece es que a pesar de que se cure esta inflamación, queden secuelas. Y una de las principales secuelas de la inflamación crónica es la fibrosis, que es la que lleva a la pérdida de la función de los tejidos. ¿Sale? ¿Preguntas, chicos, de inflamación? Sí, entonces, hay casos en los que se puede brincar directamente a, o sea, o comenzar siempre con predominio de monocitos, como una inflamación crónica, refiriéndome, por ejemplo, a las enfermedades, autoinmunes, como fiebre mediterránea, etcétera, Sí. que pues no tienen como que un principio en agudo, sino que siempre son, subclínicas o subagudas y van, con ese proceso. Sí, lo que pasa en este tipo de enfermedades es que suelen haber etapas de flares y de aumentos en los cuales, en esos flares es en los que hay inflamación aguda, ¿no? O sea, normalmente este tipo de enfermedades se van directo a la inflamación crónica, ¿no? No ocurre este reclutamiento de neutrófilos inicial, como en el caso de un traumatismo, una infección, ¿no? Sino que se van directamente a la activación de la respuesta inmune, por ejemplo, adaptativa, y el mecanismo es distinto. Sin embargo, en estas enfermedades, como te decía, por ejemplo, vamos a poner el caso de artritis reumatoide, osteoartritis. Lo que pasa es que estos pacientes tienen un estado basal de inflamación crónica en el que de repente algún elemento, por ejemplo, una infección, puede favorecer que haya episodios de inflamación aguda, que los vemos reflejados como un derrame articular, como inflamación pulmonar, inflamación renal, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? 52. Vale, entonces vamos a ver la última parte de la clase del día de hoy de forma muy breve, que es el sistema del complemento. El sistema del complemento es una parte de la respuesta inmune innata que por sí solo, sin necesidad de otras células ni de otros mediadores, puede inducir respuestas inflamatorias severas y puede encargarse de la destrucción de un patógeno. Se le llamó complemento porque lo único que se sabía antes que había en el plasma capaz de matar bacterias eran los anticuerpos. Sin embargo, después vieron que necesitaba de un complemento o de algo anexo para poder llevar a cabo su función bactericida de los anticuerpos, y esto pues es precisamente el sistema del complemento, ¿no? Entonces, el sistema del complemento está conformado básicamente por una serie de simógenos, que un simógeno es una proteína inactiva, una enzima inactiva, ¿sí? Estas enzimas se encuentran basalmente en un estado de inactividad y ocurre algo como un reconocimiento de patrones moleculares que desencadena una cascada de amplificación que termina en las tres principales funciones del sistema del complemento, que son inflamación, fagocitosis y ataque a la membrana. Entonces, ¿qué tenemos que saber del sistema del complemento? Pues primero que hay tres vías de activación: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas, ¿sale? Estas tres se inician de forma distinta, sin embargo, culminan en un punto clave, que es la conversión de esta molécula que se encuentra normalmente circulando y en los tejidos, que se llama C3, en dos partes. Una parte chiquita que se llama C3A y otra parte más grande que se llama C3B, ¿sí? C3A se puede ir a la sangre, por ejemplo, a favorecer un estado inflamatorio muy severo. Mientras que C3B lo que hace es quedarse en la superficie, por ejemplo, de una bacteria para amplificar la señal. Una vez que este C3B se deposita en el microbio, se inicia una cascada de eventos que incluyen la conversión de otra molécula que se llama C5. Entonces, C5 igual se parte en dos moléculas, una grande, que es 5B, y una chiquita, que es 5A. C5A, al igual que C3A, es un potente mediador inflamatorio
que se va al torrente sanguíneo y recluta a otras células, favorece producción de citocinas inflamatorias, etcétera, etcétera. Mientras que C5b se queda depositada en la membrana del patógeno. Lo que pasa con C5b es que sigue una serie de eventos secuenciales en la cual se le pega luego C6, C7, C8 y C9, lo que hace es formar este tubito de Mario Bros que se llama complejo de ataque a membrana, que está formado por muchas moléculas de C9. Lo que ven aquí como este bloquecito verde es una molécula de C9, otra, que se van pegando entre ellas para formar un poro en las bacterias y así matarlas, ¿no? A través de hacerle agujeros en su membrana. Entonces, chicos, esto está muy resumido. Sin embargo, así se puede ver principalmente qué es esto de la cascada del sistema del complemento. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Los Romas tienen el micrófono prendido o van a hacer preguntas? Ah, vale. Vale, pues. Entonces, les decía que eso estaba bastante resumido porque ustedes pueden ver aquí cuáles son las 3 vías de activación del complemento. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues bueno, vamos a empezar con la vía clásica. La vía clásica se activa por una molécula que se llama C1Q. Este C1Q interactúa con la superficie de los patógenos o con anticuerpos que ya se encontraran unidos a la superficie de los patógenos, ¿sí? Ya sea algún componente de la bacteria, los anticuerpos o los complejos inmunes, que un complejo inmune es muchos antígenos con sus anticuerpos depositados en un tejido, pueden activar a esta vía clásica, ¿sale? Por otro lado, la vía de las lectinas se activa por polisacáridos que se encuentran en la superficie de los patógenos y que se llaman lectinas. Uno de los ejemplos son la manosa, que se encuentra en muchas levaduras e incluso en bacterias. Entonces, en este caso, quien inicia la vía de las lectinas no es el C1Q, sino una proteína de unión a manosa que se llama lectina de unión a manosa o MBL, o otra que se llama ficolina. En este caso, estas dos son las que inician la cascada que va a llegar a esta conversión de C3. En el caso de la vía alternativa, lo que ocurre es que C3 tiende a generar hidrólisis espontánea. ¿Qué significa eso de hidrólisis espontánea? Que se rompe solito gracias a la acción del agua y eso es lo que activa la vía de C3 para que a su vez, pueda inducir a todos los elementos que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Que incluyen tanto el reclutamiento de células inmunes a través de C3A y C5A, como la eliminación de los patógenos o la formación del complejo de ataque de membrana, ¿sale? Entonces, como se nos acabó el tiempo, les dejo, esta clase está igual en YouTube, la pueden ver ustedes de forma extensa con este código QR y